¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, en una semana donde toda la atención, que decir otra cosa, ¿no? Toda la atención social está puesta en lo que va a suceder mañana a las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, cuando Argentina empiece a disputar su partido semifinal y, bueno, jugándose para ver si llegamos a otra final del mundo. Bueno, pero también toda la atención en cuanto a la atención política. También podría decirse que también está puesta en lo que vaya a suceder mañana. De hecho, acá en el Congreso, por ejemplo, la actividad se circunscribe a este martes, con muchas reuniones de comisión. En realidad las comisiones son los grupos de parlamentarios de amistad que nos ponemos bastante al día. Se va a haber muchas reuniones donde van a recibir las visitas de embajadores. Después les vamos a detallar cuál es el cronograma de las reuniones que hay hoy martes y el jueves que viene. Y también hoy, en particular, hay dos bicamerales de lo más importantes tienen que ver. Una es que ya se realizó, la bicameral del Ministerio Público, que estuvo la visita nada menos que del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Bien, por lo menos esa comisión, al Congreso ha venido, pero a esa comisión no había asistido, vino con otros funcionarios y muy interesante lo que fue ese encuentro. Y hay, para hoy también está prevista una reunión de otra bicameral, que es la de fiscalización de los servicios de inteligencia, nada menos que, bueno, se desarrollará hoy. Por ejemplo, mañana, en todo caso, mañana no hay esa actividad. Para el jueves sí, el Senado tiene prevista una sesión muy esperada. Vamos a detallarle todo lo que tiene que ver con lo que va a hacer también esa sesión. Todo lo que resta esta semana, que es la previa al receso de invierno. Pero aclaremos, insisto, no es que no haya habido actividad, mucha actividad, por el contrario, hubo mucha actividad. Ayer, por ejemplo, también hubo una nueva reunión del presidente de la Nación con los diputados y senadores de La Libertad Avanza, donde se dio una masterclass, lo que se define como una masterclass respecto de las modificaciones que lo obsesionan hoy y que tienen que ver con el Banco Central. Bueno, muchas cosas de las que vamos a hablar a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Milei reunió a diputados y senadores de La Libertad Avanza por la reforma del Banco Central. Lo que decíamos, el presidente definió la estrategia oficialista antes de enviar la iniciativa al Congreso. Plazo y registro para la reglamentación de las leyes, proyecto impulsado por el diputado de Innovación Federal, Bernardo Biela. Y la agenda en el Congreso antes del receso. Habrá pocas actividades en diputados, mientras que la Cámara Alta buscará aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quien me acompaña. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Nervioso, ¿no? Sí, nervioso, ansioso con la energía y mucho puesto en el Mundial, ¿no? Que veníamos con ciertas dudas respecto al formato, esto que se haga en 3 países distintos, el cooling break o como se llame. Y me terminó gustando porque veo que hay muchos países que tal vez selecciones que uno a priori diría, bueno, no son tan buenos. Al final llegaron los consabidos candidatos. Sí, totalmente. Pero en el trayecto hubo muchas selecciones que uno diría, bueno, son de segundo o tercer orden, pero que jugaron muy bien a la pelota. Sí, sí. Así que a mí, más allá del formato, me terminó gustando el juego. Mucha velocidad y mucha precisión. Es verdad, es verdad. Y bueno, y aparte uno tenía partidos todos los días durante mucho tiempo. Llama la atención, bueno, esto de 3 países que lo hicieron, pero bueno, la verdad que en la organización estuvo muy interesante y bueno, y por suerte nosotros fuimos protagonistas y somos protagonistas al punto tal de jugar los 8 partidos, que es el deseo de todo futbolero, en realidad, los 8 partidos del Mundial. Antes eran 7, ahora son 8. Exacto, y tendremos la dicha de tenerlo. Y lo que decíamos también en el Congreso de la Nación, lo habíamos anticipado, que el Mundial no afecta el andar, salvo cuestiones puntuales que no esperen que haya ni sesión ni en reunión de comisión
para un día en el que juega Argentina. Claro. Obviamente, que por eso es la referencia que hacíamos a lo que va a suceder mañana, pero tiene sentido porque en todos lados, de hecho, por ejemplo, mañana en los colegios, decían, en el turno vespertino se están organizando como para que los chicos salgan antes. En muchos casos, porque bueno, justo cae en un horario donde si te quedás, te tenés que quedar hasta más allá del horario escolar, entonces en muchos casos entonces lo que están haciendo es un poco eso. Nosotros, por ejemplo, mañana vamos a tener programa normal y cuando termina, bueno, vamos a hacer la previa. Claro. De aquellos que preguntan por, bueno, si vamos a hacer lo que ya tomamos hasta como una cábala, pero en realidad es una cuestión informativa respecto de la cuestión institucional de nuestros rivales. La vamos a hacer, pero la hacemos mañana. La hacen mañana. Bueno, está bien, perfecto. Me la pierdo. Te la perdés, porque pero mañana bueno. no estoy. Aparte me hubiese interesado mucho ver cómo funciona el Parlamento inglés, que es un sistema parlamentarista, además. Claro, ¿no? claro. No es cualquier cosa, porque obviamente tienen monarcas. Y en general las monarquías conservan esa idea de un parlamento eligiendo a un par como primer ministro, ¿no? Claro. Y ahí se forma el gobierno y ahí se forma el gabinete. Así que mañana seguramente vas a estar dando masterclass. ¿Podemos decirle masterclass? Así es. Está bien, de parlamentarismo británico. Así es, sí. Y decíamos el detalle que lo reflejamos acá, nada más. Nadie en ningún canal, ningún programa deportivo estuvo mencionando el hecho de la característica que tenía, que todos nuestros rivales fueron siempre aquellos que tienen primer ministro. No jugamos contra países que tengan sistema presidencialista. Por eso sabíamos, claramente, por una cuestión de estadística que se nos daba, que no íbamos a jugar con Colombia, por ejemplo, que era la alternativa. Mirá que qué buena veíamos lectura, está bien, claro. Así que, bueno, hasta el final seguimos con sistema presidencial. Claro, dependerá cómo se conforma el tercer y cuarto puesto y la final, porque ahí tenemos del otro lado, tenemos a Francia y España, que es 1 y 1. Claro. ¿No? Porque Francia es de esos países que era monárquico, pero tuvo su famosa revolución. Sí. Bueno, después volvió la monarquía, fue y vino, pero ya es una república. Claro. Tiene presidente, que es Macron, y después tiene una especie como de primer o de jefe de gabinete o primer ministro, que es el que hace la política interior. Claro. Pero es más parecido a lo nuestro. Que son sistemas, claro, pero son parlamentarios el sistema. ¿Ah, sí? El francés a mí me da que ¿Más parlamentario? Puede ser. Creería que sí. Pero bueno, lo vamos a estudiar. Por ahí analizamos a los dos. Claro, vos decís, Macron es el presidente. Claro. Pedro Sánchez es el primer ministro. Sí. Y lo que sí, Francia no tiene es monarquía, la abolió, mientras que España sigue teniendo, bueno, al rey Felipe VI, ¿no? ¿Me parece? No sé el número que... No recuerdo, sí, era Juan Carlos, el padre, que todavía está vivo, pero que se abdicó. Claro, no recuerdo ahora rey emérito, claro. No recuerdo la terminología. Bueno, con este... Felipe VI nos dice nada. Felipe VI, está bien. Con esta lógica deberíamos jugar con España. Claro. Que es lo que acá me aportan por cucaracha. Así es. Entonces, si seguimos este sistema, tendrá que darse de esa manera. Veremos después. Después lo falta poco para sacarnos las dudas. Por lo menos esa duda nos la sacamos. Entre hoy y mañana. La cuestión pasa porque con quién juega la Argentina lo veremos mañana. También estamos con la cuestión de lo que es lo que queda de estos días antes del receso, la actividad del receso, pero ya estamos en tiempo de balances porque, bueno, en vísperas del receso podemos analizar lo que pasó en este primer semestre y quien ya lo hizo, y la vamos a escuchar y ver ahora, es a nuestra compañera Carolina Ramos, que preparó este informe que ya vamos a ver. Muy bien, y
estamos finalizando ya el segundo semestre del año y es un buen momento para repasar qué ha hecho la Cámara de Diputados en los primeros 6 meses del año, porque si bien es cierto que el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni dominó la agenda, también es cierto que La Libertad Avanza pudo avanzar con muchas de las leyes que propuso para este año el Poder Ejecutivo. Por eso vamos a hacer un repaso de la actividad parlamentaria aquí en la Cámara Baja. Hubo 3 sesiones, y vamos a las placas, desde lo que fue el 1 de marzo a esta parte. Se podría decir que hubo una sesión por mes, en el caso de, por supuesto, la agenda impulsada por el oficialismo. No hubo sesiones en el mes de marzo. Obviamente la Cámara se estaba poniendo en funcionamiento, se estaban conformando las comisiones y también sí empezaba a instalarse en agenda el caso Adorni, que de alguna manera, bueno, contaminó algunas negociaciones políticas aquí en el Congreso. Pero sí es cierto que hubo estas 3 sesiones, que fueron el 8 de abril, el 20 de mayo y el 24 de junio. Como decía, más o menos una sesión por mes durante 3 meses. También hubo una 4ª sesión, en este caso informativa, protagonizada en aquel momento por Adorni, todavía jefe de gabinete en funciones. Eso sucedió el día 29 de abril. Y por último, una sesión en minoría, es decir, no concretada, impulsada por la oposición también en ese momento, con el objetivo de avanzar con la interpelación y posible moción de censura contra Adorni, una sesión que no prosperó por falta de quórum. Faltaron en ese momento unos 12 diputados para abrir la sesión, de modo tal que en concreto se realizaron 4 sesiones, 3 donde se trataron proyectos y una informativa. Vamos ahora sí a la siguiente placa y repasamos en estos 6 meses qué proyectos tuvieron sanción definitiva, es decir, la aprobación tanto de diputados como del Senado. Bueno, régimen penal juvenil, recordemos la baja de la edad de imputabilidad de 16 años a 14 años, recordemos el Ejecutivo proponía bajarla a 13, finalmente el consenso alcanzado fue fijarla en 14 años, además de todo un marco normativo que tiene que ver con la resocialización del menor delincuente y otros aspectos de este nuevo régimen penal juvenil que en su momento impulsó el Ministerio de Seguridad. Reforma laboral, el otro gran logro del oficialismo en este primer semestre. Costó muchísimo conseguir los consensos necesarios. La Libertad Avanza tuvo que hacer concesiones para avanzar con esta ley, que en estos momentos se está reglamentando por capítulos. Hubo un freno de la justicia que de a poco va siendo superado y se va poniendo en marcha definitivamente este proyecto que el gobierno denominó de modernización laboral. La ley de glaciares fue otro gran objetivo alcanzado por parte del oficialismo. Se flexibilizó la normativa vigente en lo que tiene que ver con el ambiente periglaciar. También mucha discusión alrededor, las audiencias públicas multitudinarias que hubo en esta Cámara, recordemos, pero otra de las leyes sancionadas, en este caso la pidieron mucho los gobernadores de la zona cordillerana. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, otra de las leyes sancionadas, una cuenta pendiente desde hace muchos años, y la ley de pago a holdouts, 2 tenedores de deuda que se sancionó en la última sesión del primer semestre. Recordemos también, vamos a la próxima placa, aquellos proyectos que tienen media sanción de aquí de diputados y que falta completar su recorrido en el Senado. Ley hojarasca, la ley de Federico Sturzenegger para derogar una serie de normas que han quedado obsoletas o vetustas. La ley de zonas frías, que tiene que ver con recortar los subsidios al gas en aquellas zonas con bajas temperaturas, limitarlos solamente a aquellas familias de bajos ingresos. Es un proyecto que también aprobó diputados y está en el Senado. Y el Super RIGI, ¿no? Esta segunda edición, si se quiere, del RIGI original, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que busca fundamentalmente atraer inversiones de lo que llamamos la industria del futuro, ¿no? Inversiones en materia de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, procesamiento de datos y demás. Empresas que hoy no están radicadas en el país y a las cuales se busca atraer
a traer. Y por último vamos a las leyes pendientes que están a la espera de avanzar en diputados, ¿no? Nos referimos en primer lugar a la ley de lobby, este proyecto que envió el Ejecutivo para la gestión de intereses entre el sector público y el sector privado. Se comenzó a discutir en comisiones, pero todavía no está llegando al dictamen, faltan cerrar algunos consensos en ese sentido. El Tratado de Cooperación de Patentes, recordemos este documento que ya lleva muchos años aquí en el Congreso, se firmó en su momento, tiene que ver con la propiedad intelectual. Obtuvo dictamen, pero todavía le falta la aprobación en el recinto de diputados. Y por último estamos a la espera de dos proyectos que prometió enviar el Ejecutivo en el marco de este relanzamiento del gobierno. Uno que tiene que ver con modificaciones al régimen de inocencia fiscal, una ley que ya sancionó el Congreso, pero que requiere algunos retoques para que más personas, más contribuyentes puedan acceder a este régimen de regularización de ahorros no declarados. Y por último, y esto lo anunció Javier Milei ante los legisladores, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que tiene que ver con eliminar determinadas funciones que se le habían atribuido al Banco Central y dedicarlo solamente a lo que es preservar el valor de la moneda. Estos son entonces los proyectos que tuvieron media sanción, los que se convirtieron en ley y aquellos que todavía están pendientes. Muy bien, muy interesante este informe que nos contaba nuestra colega Carolina Ramos. Bastante interesante realmente porque, bueno, habla de un primer semestre bastante intenso. Bueno, la cantidad de sesiones, solamente contabilizando las sesiones que hubo en el periodo ordinario, estamos contabilizando 5. De las 5, 3 fueron sesiones especiales. Una fue el informe del jefe de gabinete y una sesión en minoría, pero también tuvimos sesiones durante el verano. Y veía, uno ya se le van quedando lejos las leyes aprobadas, pero fueron de lo más importante. Totalmente, sí. Reforma del régimen penal juvenil, reforma laboral, la ley de glaciares, o sea, realmente tuvo mucha importancia. Y veía el detalle a propósito de las sesiones que hubo. Hubo una el 24 de junio, o sea, ya dentro del periodo del Mundial, que tiene que ver con aquello que decíamos cuando anticipábamos, bueno, la actividad legislativa no se resiente por el Mundial, y lo decíamos en función de que, bueno, en programas anteriores habíamos mencionado el hecho de que contabilizando los últimos mundiales, varios mundiales, remontándonos hasta el 2002, veíamos que en general había un promedio de 3 sesiones, entre 2 y 3 sesiones durante el periodo del Mundial. Así que acá tuvimos una, en el Senado vamos a tener una este jueves. Pasado mañana, veremos exactamente. Si se da. Pero en todo caso, si no hubo más, que podía haber, sobre todo en el Senado, se especulaba con que iba a haber 2, pero si no hubo más fue fundamentalmente por nada que ver con el tema del Mundial, sino la crisis que generaba el tema del Adorni, que abrir las puertas del recinto era un problema para el gobierno. Entonces, bueno, el 2 de julio estaba previsto, sin ir más lejos, la famosa ponencia de Adorni en la Cámara Alta, cosa que no terminó sucediendo con los ruidos que generó eso internamente dentro del oficialismo. Pero sí, efectivamente se siguió moviendo la actividad legislativa, tal vez, como decís vos, José, sin la sesión, que es la estrella, digamos, lo que luce más que nada. Pero bueno, creo que empezamos a ingresar en una merma, más por los periodos de receso invernales que tal vez la cuestión del Mundial, porque además, como decís vos, en un partido el día que juega Argentina difícilmente haya labor, pero además ya van quedando menos partidos, ya se empezaron a espaciar los partidos. En el primer tramo, en las primeras semanas, con 48 equipos, había un montón de partidos, ¿no? Sin embargo, eso no impidió que haya trabajo, y ahí lo que veíamos, bueno, de Caro, un resumen exhaustivo con un Congreso que efectivamente, lejos de ser un dolor de cabeza para el oficialismo, ha sido un lugar donde ha tenido triunfos muy sólidos. Después se le complicó la agenda, efectivamente, con la crisis de la jefatura de gabinete, que se descomprimió con la salida de Manuel Adorni,
le cambió la ecuación, sobre todo en el Senado. Acá en diputados me parece que siguió funcionando bastante bien. Se vio en la última votación de Superrigi, algunas alianzas que están inalteradas. Y el Congreso, que bueno, que sigue, pese a las críticas que muchas veces tiene el mileísmo para con el funcionamiento del Congreso, del Poder Legislativo, bueno, ha sido un espacio de triunfos políticos, ¿no? De mantener viva la agenda, de mantener favorable la agenda para el oficialismo, de mantener activo lo que se quiere el discurso y poder instalar temas y poder dar debates. Y lo hizo el oficialismo con mucha eficacia y siempre apelando a los aliados, ¿no? A los gobernadores, que ahí también ha habido un vínculo muy aceitado y que le ha permitido, sin dudas, al oficialismo sacar leyes muy importantes como la readecuación de la ley de glaciares, que en Casa Rosada te decían, esta es casi más importante que la ley de modernización laboral, ¿no? Sí. Pensando en lo que tiene que ver con la atracción de inversiones, con instalar la industria minera, con ganar, potencial por ese lado, ¿no? Ganar producción y exportaciones y que sea uno de los ejes con los cuales la Argentina va a tener ingreso de dólares, ingreso de divisas. Y ahora estoy haciendo memoria a medida que voy conversando, y una ley que tuvo también apoyo de Córdoba y de Santa Fe, porque son las dos provincias proveedoras de manufacturas para esa industria. Entonces ahí uno empieza a ver, lo lindo que tiene el Congreso para mí es ver también eso, ¿no? No solamente quién vota y quién no de manera desprejuiciada, sino cómo se van moviendo los intereses de las provincias, las pujas, las peleas, digamos, por verse beneficiadas, y bueno, todo eso se ve en esas leyes tan importantes. Seguro, y a propósito de la ley de glaciares, recordaba lo que fueron las audiencias, ¿verdad? Con un récord absoluto de inscriptos, por lo menos no disertantes, porque hubo una protesta respecto de que no pudieran expresarse todo, y en realidad se expresaron, terminaron dejando los que no tuvieron la posibilidad de quedar, de tener sus minutos acá durante las reuniones realizadas, pero realmente, bueno, se encontró la modalidad de que lo hicieran a través de grabación de videos y que los dejaron. Después, si se escuchan o no se escuchan, ese es otro cantar, pero claro, recordemos, también era un poco la táctica de aquellos que no querían que avanzara la modificación de la ley de glaciares, el hecho de tratar de demorarlo lo más posible con esas audiencias y inscribiéndose a todo el mundo. Fue una lástima, lo dijimos en su momento, porque daba como para que hubiera menos inscriptos, pero se le pudiera prestar más oído a aquellos que iban a estar. Pero bueno, parte de lo que fue este primer semestre, que como vemos entonces fue de lo más activo. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital,
Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión, hablábamos de lo que será esta semana legislativa. Hacíamos referencia a lo que hubo reuniones de los grupos de parlamentarios de amistad. Sí. Damos precisiones. Hubo uno ya esta mañana temprano con el grupo parlamentario de amistad con Japón, otro con y todos con sus respectivos embajadores, ¿no? Estuvo la conformación del grupo parlamentario de amistad con Paraguay y para el jueves a las 9:30 está previsto el grupo parlamentario de amistad con Ucrania. Correcto. A las 11 el de Marruecos, a las 12 el de Chile y a las 14 el de Australia. Vamos a ver también el que hubo. Hubo uno bien temprano con la presencia del el embajador de Japón, estuvo presente. Esa comisión, la de Japón, bueno, no me voy a acordar quién es. Ahí vemos a Cecilia Ibáñez, estaba ahí presente, y después el diputado Liuch. Está ahí también. Sí, Facundo Correa Llanos. Roxana Monzón, vemos también. Ahí vemos a la Jujeña Cigarán. Así es. También entre otros legisladores. Y bueno, fue Basterra. Basterra. Petrovich. Sí. Petrovich. Ahí vemos al ministro, al Basterra, sí. Al ex ministro de Agricultura, ¿no? Correcto, sí. El embajador, estaba buscando a ver el nombre del embajador. Se llama Oshino Yoshitaka. Estuvo presente en esa reunión y en la reunión con el grupo parlamentario de amistad de Japón, con Japón. Y bueno, como siempre, para promover y fortalecer los vínculos de cooperación, diálogo y entendimiento de las cámaras de ambas naciones. Bueno, la presidencia está a cargo, como decíamos, de Cecilia Ibáñez, de La Libertad Avanza. Ibáñez dijo: es un honor asumir la presidencia en un ámbito concebido para fortalecer los vínculos parlamentarios. En el caso, esto fue en el Salón de Elia Parodi. Ahí vemos al embajador Yoshitaka y agradeció a los diputados que conforman este grupo parlamentario de amistad, demostrando un claro compromiso con las relaciones bilaterales. Veíamos también al diputado, ahí vemos la foto de familia, se tomó. Claro. De todos los sectores, ¿no? Sí. Enrique Liuch, de La Libertad Avanza, dijo: Argentina los considera a los japoneses socios estratégicos y llamó a la relación bilateral que siga dando frutos concretos para las siguientes décadas. Y bueno, ahí veíamos también a la jujeña María Inés Cigarán, de Provincias Unidas, que ella dijo que no solo los valoro a Japón,
como potencia económica, sino también como por la producción cultural, dijo, y ella hizo referencia a que Jujuy, su provincia, ahí la vemos a Cigarán, forma parte del triángulo del litio. Tenemos un gran interés en generar mayor tecnología para la producción que aumente la cadena de valor, y dijo que esperaba que este grupo parlamentario de amistad pueda aprovechar las temáticas de agenda que son de gran interés. Ahí lo vemos a Jorge Tayana. Él dijo que estamos presenciando el 140 aniversario de la primera llegada de un japonés a la Argentina. Mira. Vemos también el diputado Federico Pelli, decía que la vinculación entre la arquitectura y el diseño que tiene Japón, resaltó, ¿no? Y pidió que la agenda del Grupo Parlamentario de Amistad involucre también entonces justamente a la arquitectura y el diseño. Y estuvo, bueno, todo esto fue en ahí vemos a Álvaro González también. Correcto. Y estuvo presente la subdirectora de Diplomacia Parlamentaria, Suyao Mathieu. También, y estuvo también, decíamos, ¿no? La reunión con el Grupo Parlamentario de Amistad de Paraguay. No tenemos los detalles, a ver, no tengo la información, pero sí, ahí vemos la reunión donde estuvo la embajadora Elena Felipe Salazar presente en este encuentro. Esto fue a partir de las 11. Ahí vemos a la diputada correntina de La Libertad Avanza. Virginia Gallardo, ¿decís? Virginia Gallardo, sí. Exacto, está ahí presente. Cecilia Ibáñez, que sigue. Sí, ahí sí. Está muy presente en los encuentros parlamentarios internacionales. Bueno, esta se conformó. Ver a Ingrid Schetter, ¿no? Claro, ella es, no sé si ahora fue intendenta, después fue diputada. Ajá. Y ahora tiene un cargo en su provincia. Bien. Pero bueno, ahí vemos todos participación correntina. Claro. Digo por Gallardo y por Schetter, ¿no? Claro, así es. No, pero hay un variopinto de diputados, ¿no? Obviamente representando o integrando esta comisión, que tal vez que no son de las más, que son, bueno, son grupos parlamentarios de amistad. Sí. Entonces hay menos rosca, hay menos fricciones, hay menos disputas, pero que obviamente están todos los sectores representados y bueno, sirven a veces como ámbito de trabajo, ¿no? Para el intercambio y para el flujo de información y de trabajo legislativo entre ambos países. Así es, sí, a las 11 estuvo esa reunión de la bicameral permanente de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación. Es una comisión bicameral que le corresponde a diputados y la preside el diputado Galmarini. Sí. Galmarini. Y bueno, y contó con la presencia nada menos que de Eduardo Casal, que es procurador general interino, pero hace un montón de años que está. Él está desde 2017, cuando renunció Alejandra Gil Carbó. Sí. No me acuerdo si fue en el 16 o en el 17, pero estamos hablando de un año más, un año menos. Claro, en el 17 sí, fue porque fue inmediatamente después de las elecciones. Carbó estaba inamovible en el cargo, después de las elecciones dijo, bueno, mejor renuncio finalmente, claro. Y que era lo que deseaba el gobierno de entonces, y bueno, estuvo presente acá y se habló mucho del tema de la justicia. En la parte que yo escuché por lo menos hablaba mucho, obviamente de qué se va a hablar, pero se hablaba mucho del cambio de sistema, claro. Porque el nuevo sistema le da mucha importancia a la tarea de los fiscales, entonces recontravaloriza más la participación del Procurador General, claro. Que es el jefe de los fiscales. Recordemos. Claro, es el jefe de los fiscales, como bien dice José, y el que define la política criminal. Ahí hay una tensión, ¿no? con los jueces, porque los jueces perderían incidencia en lo que es el proceso de recopilación de la prueba. Entonces tendrían menos incidencia también en el proceso de la causa, de la investigación. Claro. Entonces, no sé si todos los jueces o todos los juzgados o todos los estamentos de la justicia están efectivamente contentos con este sistema, pero este sistema ya viene siendo mencionado desde hace tiempo. Junio Libarona intentó darle impulso también, se ha ido aplicando en algunas provincias y debería ir
terminando de instalarse en todo el país, que es el famoso sistema acusatorio, ¿no? En donde los fiscales, como decía José recién, tienen el rol activo en recopilar la prueba y en hacer la investigación de los expedientes, de las causas, y después el juez o los tribunales tienen más bien un rol de juicio, de enjuiciar o de juzgar o de valorar la prueba recopilada y los testimonios recopilados, y no tanto de llevar adelante el proceso. Inclusive durante la reunión dijo uno de los acompañantes de Casal, él estuvo acompañado por el secretario de la Procuración, Juan Manuel Casanovas, y el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel. Uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, había hecho referencia puntual al hecho de que, bueno, iban como iba a haber un desplazamiento de la actividad en cuanto a menos actividad en los juzgados y más actividad en las fiscalías, entonces, bueno, iban a reacomodar al personal. Eso fue lo que me comentó. Pero veamos lo que decía el presidente de esta bicameral, Sebastián Galmarini. Bueno, muy contentos. Primero porque haya venido el procurador con sus dos secretarios. Es un rol institucional que que las dos cámaras, que el Congreso han asumido de control sobre el Ministerio Público Fiscal en este caso. No solamente lo que hace a la gestión jurisdiccional, sino además a la utilización de los recursos. Y por el otro lado, también algunos datos que nos han dejado respecto de la aplicación de esta reforma hacia el régimen acusatorio y de las necesidades presupuestarias que tiene para tener una política criminal que sea eficiente y efectiva, que en el fondo es lo que todos queremos. Así que un orgullo presidir la comisión, muy contento por sus presentaciones, por el respeto hacia este Congreso y por supuesto es el puntapié inicial para un trabajo conjunto y de vínculo cercano, porque lo que todos queremos es vivir en un país más seguro y en paz. Escuchábamos al presidente de la bicameral de fiscalización, de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación. Claro. Sebastián Galmarini es una de las bicamerales que quedó en manos de la oposición. Y bueno, haciendo mucha referencia a este cambio hacia el sistema acusatorio, es un régimen que se está haciendo paulatinamente en todo el país, se está extendiendo en las provincias, y todas las provincias que lo han adoptado, bueno, resaltan su utilidad y eficacia, por lo menos es lo que vienen sosteniendo. Veremos a ver si recordemos entonces que ahora siempre se habla el hecho de que Casal, hacía referencia a que Casal haya venido acá. No recuerdo que haya estado en esta bicameral. Por ahí sí lo hizo, pero no lo tengo presente. No lo recordamos en este momento. Que haya estado, sí, pero por lo menos durante esta gestión no sucedió, menos con esta bicameral. Pero siempre se habla se recuerda que se trata de un funcionario que está de forma interina, justamente porque ocupó el cargo a partir del hecho de la renuncia de Alejandra Gil Carbó. Entonces ya han pasado casi 10 años desde entonces siempre se hace la referencia de que de todas maneras todos los gobiernos que han pasado, inclusive del peronismo, que ha estado, no han tenido mayores quejas respecto de la labor de este funcionario. Recordemos, acá rige para reemplazarlo, la manera de elegirlo es igual a la de un juez de la Corte Suprema. Entonces tiene que haber los 2/3 en el Senado. Y eso es lo que, por eso veía esto desde el peronismo, en este caso Sebastián Galmarini, resaltando la predisposición de este funcionario judicial a asistir a esta reunión y bueno, contestar todas las preguntas. Sí, y creo que el que más cerca estuvo, o el que mayor posibilidades tuvo de nominar a un procurador fue Alberto, ¿no? Que había propuesto inicialmente a Daniel Rafecas, pero más que los votos se lo impidió la interna. Claro, porque nunca se reunió la comisión de acuerdos para darle pie a esa... O sea, los números lo tenía, pero se ve que no, en realidad, porque no. Y hubo un momento dado, uno recuerda, que inclusive desde la oposición
Elisa Carrió salió a pedir que, bueno, que lo nombraran a Rafecas, que era un personaje que era resistido por parte de Juntos por el Cambio, Claro. pero bueno, dijo, bueno, es mejor tenerlo. Bueno, pero eso es casi que es peor. Claro, Para la interna del peronismo me refiero, Claro. ¿no? Porque sale Lita Carrió a decir, che, me gusta este candidato, por más que sea propuesto por un gobierno peronista, yo eventualmente podría votarlo. Claro. Le armás un problemón. quilombo, para decirlo mal y pronto, al propio oficialismo de ese momento. Totalmente. Después, creo que Macri también había tenido intenciones de nominar a Inés Weinberg de Roca, ¿no? Pero creo que tampoco, no llegó ni siquiera a ser tratado su pliego en la comisión de acuerdos, que en ese momento no me acuerdo quién lo presidía, la verdad. Y sí, la presidía el Tolo Urtubey, ¿no? Urtubey, sí. Mira. Sí. Recordemos, siempre menciono esto, que la primera vez que siempre la comisión de acuerdos estuvo en manos del peronismo. Siempre, Claro. desde el 83 a la fecha, siempre en manos del peronismo. El que mucho tiempo estuvo ahí fue Vicente Sadi, al frente de esa comisión de acuerdos. Pero en el caso, y la primera vez y cuando llegó Cambiemos al poder, inclusive en el tiempo de la alianza, cuando llegó Cambiemos al poder, no les dieron las comisiones, esa comisión no se la dieron tampoco, y estuvo con el Urtubey, Rodolfo Urtubey, Claro, el hermano de Juan Manuel. Claro. Y recién, después estuvo Fernández Agasti durante el tiempo de Alberto Fernández. Y recién en 2023, por ese acuerdo que hubo de los 44, que en ese momento no sé cuántos eran, pero o 39 eran en ese momento, que me parece, pero claro, ese 39. acuerdo de ese oficialismo muy minúsculo, pero con alianzas bastante importantes y que le dieron los votos para quedarse con la comisión, y se la dieron a alguien del PRO, en ese caso, que después terminaría medio enemistada, que era Guadalupe Tagliaferro. Correcto. Y ahora, legisladora porteña ahora. Claro. Y ahora está en manos de un libertario, justamente, que es el riojano Juan Carlos Pagotto. Ahí está. Correcto. Ahí está. Bueno, pero Tagliaferri en esos 2 años además atravesó la discusión de los pliegos del hijo y de García Mansilla, digamos. Claro. No fue fácil, esas claro. 2 instancias. Pero bueno. Que es la primera vez que a un gobierno le rechazan en el recinto. Claro. Porque en realidad, o sea, ha pasado ya otras veces que los candidatos propuestos no han avanzado. Recién citábamos el caso de la procuradora propuesta por Mauricio Macri. En el caso de Cristina Kirchner, por ejemplo, ella propuso. Sí, ¿a quién? Propuso dos que no tenían. No, él había propuesto, hoy con los apellidos no estoy bien, pero bueno, me acuerdo que había propuesto a un candidato que tenía muy buena relación con el Vaticano. ¿Carles? Ahí va, bien. Uno muy joven. Sí, pero no, la oposición no hubo manera de convencerlo en ese momento a que avanzara. Lo propuso Cristina, estamos hablando de cuando había que reemplazar en ese momento a uno de los jueces de la Corte. Argibay, Petraki. Podía ser, claro. Bueno, Argibay debería haber sido mujer. Falleció, sí. Hubiera propuesto una mujer seguramente. Después ella termina proponiendo 2 candidatos en el momento que ella se iba, que estaba de salida, ya había sido elegido Mauricio Macri presidente, pero ella igualmente mandó los pliegos para formalizar que, ejercía el poder hasta el final. Los pliegos obviamente se retiraron después cuando asumió Macri. Macri manda los 2 pliegos entonces de Rosati y Rosenkrantz, que los impulsa por decreto. Claro. Finalmente no hubo manera de que no era inaceptable para la oposición. Después mandó los mandó los pliegos al Senado, se aprobaron con los 2 tercios los 2 casos. Y bueno, recordemos entonces después lo que terminó sucediendo con los casos de García Mansilla y Ariel Lijo,
que correcto, sí. no fueron rechazados esto fue el año pasado. El año pasado, exactamente, sí. Y una corte que fue, digamos, reduciendo su número de integrantes, ¿no? Claro. Elena Hayton también se fue por edad y Maqueda lo mismo. Y el gobierno propuso inicialmente al hijo y a García Mansilla y después los nombra en comisión. Sí. Y eso obliga, digamos, al Senado de alguna manera, en el periodo extraordinario, para designarlos en comisión, lo designan en el periodo extraordinario. Y eso entonces obliga en el periodo ordinario a tratar los pliegos. Y le va muy mal al gobierno. Totalmente, sí, sí. Pero una paliza. Claro, por amplia no mayoría. solo no llegó a los 2/3. No, ni cerca. ¿Perdió? O sea, tuvo los 2/3 en contra. Claro, exacto. Así que claramente, ¿qué decían? El error total fue, en el caso de García Mansilla, fue aceptar que lo nombraran en comisión porque, o sea, el juez de la corte fue muy Claro. un par de semanas nada más, pero porque después iba a dar esa situación, o sea, les hacía inaceptable a aquellos que lo aceptaban en el Senado. Igualmente, bueno, no había mayores chances. Digo, esto viene a cuento porque ahora hoy me escuché que se volvía a analizar la posibilidad de ver de que si el gobierno mandaba 2 pliegos, no se está hablando puntualmente que lo vaya a hacer, pero como que estaba analizando la posibilidad de completar la Corte Suprema. No sé, veremos. Sí. Si hubiera interés, a lo mejor tendría que ser este mismo año, no necesariamente el año que viene. Por lo de año electoral, decís. Claro. Ahí no tiene que ver, obviamente, pero... Yo tengo mis dudas. Sí, también, pero bueno. Porque yo creo que en la ecuación del oficialismo probablemente, que está claramente la de reelegir, si en el 27 seguís sumando bancas, tenés menos que repartir o menos que negociar, ¿no? Claro. Con aliados. Porque no vas a llegar a 48 senadores solo, tuyos. Sí. Pero tenés que abrir menos el diálogo, me parece, ¿no? Claro. Van a ser más tuyos los que se designen de alguna manera. Habrá que ver entonces, porque bueno, el gobierno quedó muy entusiasmado cuando consiguió los 2/3 que no necesitaba, que alcanzaba con mayoría simple para prorrogar el mandato del acuerdo de Máiquez. Claro. Pero en este caso... una cosa es un juez de un tribunal. Y otra cosa son 2 jueces de la Corte Suprema, que se sabe es mucho más tiempo. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco,
Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y le damos la bienvenida a Martín Bravo. ¿Cómo está, Martín? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Ustedes? Todo bien. Pablo, José, buenas tardes. Todo bien, todo bien. Buenas. Acá hablamos en la presentación de cada uno, dijo sus expectativas para mañana, así que Y es un partido, el aire es tuyo. Es un partido diferente. Yo no me vuelvo loco por el Mundial, por la selección, pero el de mañana sí es un partido que me imagino que la mayoría, por lo menos, del pueblo argentino va a estar ahí pendiente, ¿no? Y con bastante expectativa. Es inevitable compararlo con la única vez que le ganó a Argentina. Yo no sabía eso. En un Mundial, la única vez que le ganó a Argentina fue en el 86, a Inglaterra. Mirá. Después ganó Inglaterra o hubo empates con penales. Los penales. En Así el bueno, 98. esperemos que sea la segunda. Ajá. Mañana. Sí, uno se seguía tanto por... Ayer escuché una estadística que a mí me entusiasmó particularmente. Decían que solamente 3 veces en la historia se dieron resultados de 3-1 en cuartos de final. Sí. ¿Y Argentina? No, en general, en los mundiales. Mirá. ¿Cuántas veces? 3 veces. Nada más. Y de las 3 veces, 2 de esos que ganaron 3-1, después salieron campeones. Dato que dejo ahí para... Sí, para no que sé lo para analicen. qué. No sé cómo influiría en el trayecto posterior a cuartos de final, pero bueno. Bueno, No, es bueno, que cuartos de final coincidencia, ¿no? Claro. Claro, pero bueno, independientemente de esa cuestión, y las similitudes que hay, y ya volvemos a la política, pero las similitudes que hay, lo primero que decía yo, el hecho de que las comparaciones enormes que hay entre este mundial y el del 90. Claro. Con respecto a la Argentina, o sea, Sí, sí. la Argentina que venía campeona, que después y que llegó hasta la final, con el que había sido su rival, eso fue en el 90, con el que había sido su rival en el 86. En este caso veremos, está todo Ojalá encaminado, que cambie, podría ¿no? llegar a ser. Ojalá que cambie eso. En Claro, el caso de llegar claro. a la final, que cambie. Pero por lo menos de llegar a la final sería todo un Creo que enorme tenemos más mérito. chances con España que con Francia. Y así todo... El vértigo francés me da más temor que Sí, a mí también. Sí, sí. España es muy bueno, maneja bien la pelota, pero es más horizontal, más tranquilo, no tiene ese... Los franceses cuando arrancan Aquella tienen selección una igual estaba explosión más, que... más desgastada, ¿no? La del 90. A mí me da la sensación Sí, que sí, más es cierta la lesionada. comparación en cuanto a, bueno, que... Pero bueno, hasta ahora nunca llegó a los penales y el plantel en sí llega más entero que Entero, aquella, es ¿no? verdad, Sí. es verdad. Bueno, Es Messi tiene casi 40, pero de la comparación, no por la comparación con Diego, pero Diego jugaba infiltrado, las famosas el imágenes del tobillo. tobillo, así que parecía un pomelo, una pelota de fútbol y demás. Sí. Pero, y otra comparación con el 90 es el hecho de que es la última vez que a un mundial llegaron a semifinales 4 campeones del mundo. En aquella oportunidad, en el 90, en las semifinales fueron Argentina con Italia
Claro. Y Alemania con Inglaterra. Inglaterra. Que lo gana por penales. Ahí tenés. Pero, Alemania juega con camiseta verde ese partido. Mirá, te digo porque la edad donde te queda muy prendida el fútbol y las imágenes. Así es. Pero bueno, volvemos ahora a la política, que también nos interesa mucho. Y bueno, hablábamos de la reunión que mantuvo el presidente Milei con diputados y senadores del oficialismo ayer en la Casa de Gobierno, y para hablar de un tema que lo obsesiona, como es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y de ese tema nos va a hablar Pablo. Sí, efectivamente se volvió a dar una escena que se había dado hacía pocos días, que es la del presidente encabezando una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. Una escena que no suele suceder, pero que evidentemente o efectivamente, con la salida de Orni, con un escenario más descomprimido y con Diego Santilli como jefe de gabinete y jefe, por un lado de gabinete, digo jefe de la administración, y por el otro jefe también de las negociaciones, ¿no? Porque ahí hay una suerte de doble jefatura. Santilli ya venía haciendo el trabajo de negociar muchas cosas desde el Ministerio del Interior. Se reedita esta reunión en donde ya se hace hincapié en lo que tiene que ver con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y no los otros temas que habían salido como ejes principales en la última reunión, que tenía que ver con la reforma política, con la modificación del régimen de inocencia fiscal y también con zonas frías, que quedó trabada en el Senado. Acá vemos en la primer placa entonces que la reunión, de vuelta, una vez más decimos, de Milei encabezó una reunión con diputados y con senadores por lo que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Los temas económicos obviamente siempre son caros a las ideas y a la ideología del presidente y a la cosmovisión del presidente. El encuentro fue en la Casa Rosada, duró más de 2 horas y el presidente dio una masterclass. Había un pizarrón ahí en donde el presidente pudo hacer muchos gráficos y poner conceptos. Por eso la idea, ¿no?, de masterclass, casi como si fuese en rol de profesor universitario, desarrollando conceptos, desarrollando teoría, explicando, haciendo docencia. Y todavía no hay una fecha precisa de envío de este proyecto, que hoy decía el vocero presidencial Adrián Rabier, está en manos básicamente de Santiago Bausili, ¿no?, que es el titular del Banco Central actual y que además juega en tándem con Luis Toto Caputo, con el ministro de Economía. Nos metemos un poco en los lineamientos, que como decía yo recién, no está cerrado el texto, pero por lo menos sí están los grandes lineamientos que tienen que ver con, dentro de la reforma, que el Banco Central tendría un único mandato, que es el de preservar el valor de la moneda, siempre la inflación como un eje central para la administración libertaria, y el gobierno busca blindar lo que tiene que ver con la estabilidad monetaria. Sabemos que Milei bate el parche una y mil veces con la idea de que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, sea por expansión de la masa monetaria o sea por caída de la demanda de dinero. ¿Qué propone el proyecto más taxativamente? Lo vemos ahora en la siguiente placa. Tiene que ver con la prohibición de la emisión para asistir al tesoro, esto que hemos visto en muchísimos gobiernos, es decir, el tesoro, que es la caja del Estado, ¿sí? Es lo que tiene que ver con, bueno, básicamente lo que ingresa y lo que sale del Estado Nacional. Siempre que tenía un rojo se recurría al Banco Central. Era la manera que se tenía de cubrir el déficit, y obviamente esa emisión de dinero no siempre tenía una contraprestación en bienes y servicios y terminaba derivando en inflación. Entonces, con este impedimento de la emisión monetaria para financiar al tesoro, lo que se busca evitar es justamente que se financie el déficit, es decir, que se logre en realidad o que se trabaje siempre con un superávit y que por lo tanto no haya rojos a cubrir, y si hay un rojo a cubrir, no sé con qué se financiaría, con deuda, ¿no? Sería la otra gran vía para lograr financiamiento. Seguimos con lo que serían los grandes lineamientos.
Bueno, maneras o cambios y modificaciones en los que tiene que ver con los activos del Banco Central, eliminar las letras intransferibles. Esto tiene que ver con que muchas veces el Tesoro, cuando agarraba el dinero, le daba letras intransferibles al Banco Central. Entonces el Banco Central se quedaba con un papelito que decía que el Tesoro le debía plata, pero no lo podía transferir, no se lo podía vender a un tercero, por lo tanto terminaba afectando a los activos del Banco Central y el balance del Banco Central. Restricciones en la distribución de las utilidades, es decir, de las ganancias, y una manera distinta de reordenar, o mejor dicho, todos estos ítems que vengo enumerando derivarían en una manera distinta de reordenar el balance, ¿sí? Del Banco Central, que es una cuestión que Milei siempre hace hincapié a partir, obviamente, del 10 de diciembre del 2023, cuando logra asumir y empieza a corregir la macroeconomía, que es claramente el principal fuerte de este gobierno y lo que el presidente y el ministro de Economía están muy enfocados. Siguiente placa, vemos también que se habla de autonomía para el BCRA. Esto es una frase que nosotros hemos escuchado muchísimo, sobre todo en los gobiernos kirchneristas. Escuchábamos a la oposición hablar de la autonomía del Banco Central, de que el mandato político esté exento, digamos, del ciclo, del mandato, perdón, de la titularidad o de las autoridades del Banco Central, estén exentos o descalzados incluso de los ciclos políticos o de los mandatos políticos. Eso lo beneficiaría o tendría o redundaría en una mayor independencia respecto justamente del poder político. Hoy también lo decía Javier en la conferencia de prensa, la idea de que pasan los gobiernos y el titular del Banco Central puede seguir siendo el mismo, caso como Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, bueno, Trump se terminó peleando con Jerome Powell, que era el titular de la Fed. ¿Y pero el presidente cuánto tiempo tendría de mandato? No, yo no lo tengo claro, por lo menos. ¿Cuál sería? Está dentro de la idea, digamos, de tener mandatos, digo, de vuelta. Desfasados sí, y blindado de lo que tenga que ver con la influencia política. Con mayores restricciones para ser removido del cargo, ¿no? Porque ahora es muy sencillo, está como a tiro de decreto del presidente. El último fue Martín Redrado, que costó un poco más a... ahí creo que ya estaba Cristina Kirchner, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero después, bueno, hubo una modificación y cada vez que un presidente quiso remover a un titular del Banco Central no tuvo problema. Claro. Sí, terminan siendo prácticamente funcionarios del Ejecutivo, ¿no? Si bien es el Banco Central, es el que emite el dinero y el que, bueno, preserva el ahorro de los argentinos o regula incluso a las entidades bancarias y demás, termina siendo efectivamente un funcionario del Ejecutivo. Muchas veces juega en tándem con el Ministerio de Economía, forman parte del mismo equipo económico. Pasa muchas veces que se va el Ministro de Economía y después asume el que estaba en el BCRA, o al revés, o se van los dos juntos, porque al formar parte del mismo equipo... Tienen casi la renuncia a disposición del presidente, ¿no? Totalmente. Distinto es el directorio. Bueno, en el directorio a veces hay representación de distintos sectores. Pero bueno, también se especulan sanciones para quienes vulneren esa autonomía. Se habla también de, más que estén contemplados tal vez en una ley, sino que quienes violenten el espíritu de esta ley, o para eso se tiene que modificar el Código Penal, es decir, que se prevén sanciones en el Código Penal para la transgresión de esta norma. Y repasamos brevemente por último quienes estuvieron en la reunión: Javier Milei, Karina Milei, Diego Santilli, lo mencionábamos al inicio de este desglose, como jefe de gabinete, Martín Menem, titular de la Cámara Baja, Bartolomé Abdala, que es el presidente provisional del Senado, y obviamente diputados y senadores. Ayer también, dentro de los diputados que estuvieron presentes, estuvo Santiago Santurio. Santiago Santurio es un diputado por la provincia de Buenos Aires, que propuso una suerte de blindaje respecto del INDEC, ¿sí? Recordemos que hubo una etapa, en la etapa sobre todo del kirchnerismo y con Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio, que las estadísticas del INDEC estuvieron muy objetadas, muy discutidas, muy polemizadas. Había un índice de inflación que daban muchos de los que hoy están en el gobierno acá en el Congreso, una suerte de índice Congreso de la inflación. Bueno, se tiró como una idea, no sé si efectivamente va a suceder o no, pero se habló de la idea ayer
propuesto por Santurio, de vuelta, de blindar el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Pero bueno, el gobierno claramente buscando retomar la iniciativa de la agenda política y la agenda legislativa, todo con temas económicos. El BCRA y los temas económicos claramente de vuelta son el fuerte del presidente, ¿no? Donde el presidente se siente cómodo, donde el presidente sabe, donde el presidente puede pararse ante los senadores y diputados y dar una clase en modo profesor universitario. Bueno, veremos cuándo viene, veremos por qué Cámara ingresa. Esos detalles todavía están faltando, seguramente después del receso invernal y de estos pocos días que nos quedan en el Mundial, que me duele el alma. Ya tengo nostalgia. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Así es, bueno, la idea entonces del gobierno, resumiendo, es un Banco Central que esté enfocado en mantener la estabilidad monetaria, plena independencia, esa es la idea, del poder político obviamente, y sin posibilidades de financiar el déficit fiscal. Esa es la idea un poco de esta administración. Veremos si el proyecto todavía no está. Todavía no está. Ahí, como decía Pablo, hubo muchos proyectos, fue un reclamo repetido de la oposición al peronismo, ¿no? Al kirchnerismo. Si nos guiamos por eso, podemos adelantar que en principio el oficialismo, el gobierno, no debería tener tantas dificultades para conseguir respaldo, ¿no? No, del PRO, del radicalismo, de otros espacios. La coalición cívica incluso, habría que revisar, pero creo que han presentado o defendido este posible cambio, ¿no? Sí. Creo que en definitiva todo ese sector, los votos los podría llegar a tener seguramente. Entonces, porque no está proponiendo nada que no... Bueno, en realidad el gobierno lo que había dicho, el presidente en campaña dijo que iba a cerrarlo directamente el Banco Central. Esto me parece que, bueno, está en campaña. Independientemente de que, bueno, se dio cuenta de que no lo podía hacer, claramente no lo podía hacer, pero sí puede hacer que, siempre se habla de tener el Banco Central, de las características de Perú, ¿no? Siempre el espejo en el que se mira, y el presidente del Banco Central de Perú tiene añares, lleva. En eso sí la oposición rechaza, ¿no? Ir hacia al modelo de Perú. Claro, porque decimos, bueno, yo te compro lo del Banco Central, pero lo demás no. No vayamos hay poca movilidad social ascendente, ¿no? En Perú. Así es, y en este caso, lo que en esta comparación con otros países, y que el gobierno es muy afecto a estas cuestiones, bueno, esta semana se puso en boga el tema del shutdown. Se empezó a hablar que está incluido dentro de esta propuesta no sé si será el mismo proyecto, me imagino que sí, pero que de la reforma del Banco Central, pero la cuestión es que el shutdown, que es un sistema que se usa en Estados Unidos, correcto, que no es que es el cierre parcial o total de la administración federal cuando el Congreso y el presidente no se ponen de acuerdo respecto de las leyes de presupuesto. Exacto. Y la comparación que se hace es inmediatamente acá con lo que ha sucedido con los presupuestos, sobre todo en los últimos años, que se dio el hecho de que muchas veces fueron prorrogados. Es un poco, no tiene nada que ver, digo, una cosa con la otra. El shutdown es, se suspenden muchas actividades, como vamos a contar un poco cómo funciona en Estados Unidos. Las actividades que se suspenden son las consideradas no esenciales en el gobierno. Hay cientos de miles de empleados públicos, en ese caso los pueden enviar temporalmente a la casa o seguir trabajando desde sin cobrar, desde su lugar donde están, pero sin cobrar hasta que se resuelva el conflicto con el presidente. Pueden cerrar parques nacionales, museos, oficinas federales, se retrasan trámites administrativos, pagos relacionados con programas gubernamentales. Eso es parte de lo que se establece cuando pasa estas circunstancias. ¿Qué cosas siguen funcionando? Por ejemplo, no todo el Estado se paraliza. En Estados Unidos, cuando pasa esto, se mantienen los servicios que consideran esenciales, que en este caso son defensa, los leo acá. Defensa y Fuerzas Armadas, obviamente, estamos hablando de Estados Unidos. Control aéreo, seguridad fronteriza, prisiones federales y determinadas funciones de la salud y la seguridad pública
No sé si en el raconto que hice no me figuró el tema de la educación, qué es lo que pasa en ese caso. Claro, la policía de allá es efectivamente estatal. Claro. Me refiero a la provincial, quise decir. Claro, así es. Y en este caso, bueno, lo que pasa en ese caso es demócratas y republicanos, ahí siempre hubo y va a haber el bipartidismo, y no logran acordar el nivel del gasto que vayan a hacer o alguna disposición política que esté incluida dentro de la ley de presupuesto. Entonces se llega a ese acuerdo, a ese desacuerdo, y sin una norma que autorice los fondos, las agencias federales no pueden gastar dinero. Eso es lo que quiere Milei establecer acá. En el caso de Argentina, con la inflación, más allá de que esté bajando, se da la particularidad de que una prórroga del presupuesto no necesariamente implica un auxilio del Banco Central al Tesoro, ¿no? Porque con la inflación se produce un ajuste al prorrogar el presupuesto del año anterior, ¿no? Sí, claro. En ese sentido no... Cuando lo que se aplica acá, cuando se prorroga un presupuesto, no es que el Banco Central tiene que auxiliar con más fondos al Tesoro, al contrario, ¿no? Claro. Pero los superpoderes que de alguna manera siguen rigiendo para el jefe de gabinete autoriza a que haya... A reasignar partidas. A reasignar partidas, que es lo que termina sucediendo. Entonces... pero tenés más discrecionalidad. Claro. Porque yo estuve preguntando... Vos podés congelar un montón de cosas y... Claro, con un 30% menos de presupuesto, ¿no? Y lo que estaba preguntando yo si era inconstitucional, porque algunos desde la oposición dijo que era inconstitucional, les aplicaron shutdown acá en la Argentina, decían que no, nada que ver. O sea, mira, dijo gente de la oposición inclusive, y constitucionalistas dijeron no, si está habilitado por ley, está se puede, perfectamente. Acá lo que tenés que modificar es la ley de administración financiera. De hecho, lo consultaba al diputado Bruje, y me dijo, mira, yo presenté un proyecto en ese mismo sentido, o sea, que establecer que no haya la discrecionalidad que hay en la actualidad con el sistema de las partidas. En Estados Unidos esto arrancó en los 80, en la presidencia de Clinton hubo 2 shutdowns, el segundo duró 21 días, ahí fue por desacuerdos con el gasto público y recortes presupuestarios. En la presidencia de Obama, en el 2013, hubo una vez, fue de 16 días, ahí fue por la implementación de la reforma sanitaria, el Obamacare, y con Trump tenía que ser, hubo 2 veces, en 2018 y 2019, fueron los más largos. 35 días duró en la primera presidencia, y en la segunda presidencia 43 días. En la segunda presidencia fue por discrepancias varias. En la primera fue por la financiación del muro fronterizo con México, esa vez. Y hubo en total 13 episodios de shutdown en Estados Unidos. Que es el reflejo al que nos estamos mirando, pero no es lo mismo como se implementaría acá. Acá sería también por ley. Allá no hay una ley que establezca, sino la falta de una ley o una reglamentación es la que dice, si no hay nada que indique cómo repartir la plata, entonces se para todo hasta que se pongan de acuerdo, que a la larga se ponen de acuerdo. Dale. Pero bueno, veremos. De esto vamos a hablar después del Mundial. Vamos a hablar mucho bastante, más. ¿no? Me parece. Porque es un tema que me parece, a mí también me parece que va a estar dentro de esa reforma general y que también van a estar los votos para aprobarla. Y en conjunto con el presupuesto, ¿no? Con ya la discusión del presupuesto. Seguro. Y va a solucionar este tema a lo mejor no sé si lo va a solucionar cuando se apruebe o no se apruebe. Bueno, esa es otra cuestión. Después vamos a seguir hablando, pero después de una breve pausa y ya volvemos.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques.
El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y teniendo en cuenta que lo primero es lo primero y tenemos que respetar las cábalas y lo decíamos al principio que hablábamos durante todo el trayecto del Mundial, estuvimos haciendo la referencia a cómo la conformación legislativa de nuestros rivales, lo venimos haciendo desde el primer partido con Argelia, donde nos enteramos las características muy especiales de este país que tiene parlamento, que tiene primer ministro, como todos, hacíamos referencia a todos los rivales de Argentina, pero se dio la característica de todos tenían primer ministro y en este caso el encuentro que mañana vamos a tener es la democracia más conocida por nosotros, pero vamos hoy a tratar de conocerla un poquitito más en cuanto a detalles más bien de lo que es Inglaterra. Inglaterra es un país que, insisto, estamos hablando de Inglaterra, no del Reino Unido. Por eso, Inglaterra solo tiene una extensión de 130.279 kilómetros cuadrados, pero sí le corresponde el 84% de los habitantes del Reino Unido, que son, en este caso, los de Inglaterra, son entre 56 y 58 millones de habitantes son los que tiene Inglaterra. Un poquito más que acá. Claro, poco más que acá, con una extensión muchísimo más chiquita que en comparación. Una provincia casi, ¿no? Claro, exacto. El Parlamento es solo de Inglaterra, ¿no? El Parlamento es de Inglaterra, no, del Reino Unido, porque corresponde del Reino Unido. De Escocia, Gales e Irlanda del Norte. O sea, diría que me da duda, porque ahí tenemos una monarquía constitucional y un sistema parlamentario que tiene primer ministro. El primer ministro es de todo el Reino Unido, o sea que entiendo yo que es eso. Que tenemos dos, Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores. Y las cámaras de los comunes son 650 miembros, tienen.
elegidos todos por el voto popular. Casi 3 veces más, ¿no? Son los Mucho claros. más. Exactamente. En cantidades, vamos a ver, ellos se eligen por el voto popular directo, debaten y aprueban las leyes. Y tenemos a la Cámara de los Lores, que no tiene un número fijo. Ah, ¿no? Eso, no, pero actualmente son 774. O sea que son más, pero vienen a ser una suerte de Senado. En este caso, hoy son 774 y tienen algunas características muy especiales que tienen. Ellos, por ejemplo, son los que funcionan como revisión, escrutinio de todas las leyes aprobadas por la Cámara de los Comunes. Es muy parecido a lo que tenía que ver con otro de nuestros rivales, por ejemplo en Austria también es muy parecido a ese sistema. Los lores vitalicios tiene que están de por vida. Acá hubo la idea de, ustedes se acuerdan de que los presidentes y vices fueran vitalicios después, senadores vitalicios. Existió la idea, muy fuerte estuvo esa idea en su momento en tiempos del menemismo, que impulsaban esa propuesta, pero bueno, finalmente no avanzó y ya no creo que vaya a avanzar. Hay lores de por vida, en el caso de los vitalicios, hay lores hereditarios, es una proporción muy reducida de nobles que heredan su título y entonces y siguen siendo lores. Lores espirituales hay también, 26 obispos de la iglesia inglesa. Y veía la composición de la Cámara de los Lores, que son 216 laboristas, 246 conservadores, y después tiene son 22 los arzobispos y obispos, hay 74 liberales, 6 unionistas, 3 unionistas del Ulster, 2 del Partido Verde y después hay de monobloques, hay muchos monobloques. Mirá. Y esa es la característica. Y hay mucha casta, por lo que decís, de los hereditarios y los... Los reyes de la casta. Y aparte que tienen una iglesia de ellos propia, digo, son anglicanos, ni siquiera no son ni protestantes. Y tienen representantes ahí. Y tienen representantes... Claro, y no son el motor de las leyes, son los que revisan. Los que revisan, exacto. No hay una constitución escrita y única. Derecho constitucionario, algo así se llama, ¿no? Dice un sistema que rige por un conjunto de leyes escritas, un estatuto y convenciones constitucionales. Y así con eso andan y bastante bien les va. Constitucionario, algo así, creo que es el derecho que tienen, porque es más por uso y costumbre a veces que por la propia ley escrita. Puede ser. Pero bueno, esos son nuestros rivales entonces de mañana y vimos la característica. La cábala del Mantuvimos la cámara, la respetamos por si pasaba algo acá en la media hora que nos queda, la teníamos que decir al principio. Y ahora que ya nos sacamos esto de encima, está cumplido. Lo teníamos que hacer por si acaso, por si mañana pasa algo, no podemos jugar al límite, entonces lo dijimos hoy. Y después el viernes veremos si nos tenemos que referir a la Constitución institucional de España o de Francia. Veremos. Esto se resolverá entre hoy y mañana. Correcto. Entre hoy y mañana. Correcto. Ahora, bueno, volvemos a lo que es la actualidad y vamos a un proyecto en particular que es un proyecto del diputado Viela. Y vamos a ver si lo podemos entrevistar hoy, no sé si llegamos hoy a tiempo para hacerlo, pero es una propuesta que tiene para hacer un plazo y registro para la reglamentación de las leyes y Martín nos va a contar bien de qué se trata. Sí, así es, José. Es como para resolver uno de los conflictos entre poderes que a veces se da en la Argentina, hablando de diferentes sistemas. Lo que dice Viela es que hay una discusión y él lo que trata en los fundamentos, sobre todo, es dar una postura de que el Poder Ejecutivo tiene para reglamentar las leyes que sanciona el Poder Legislativo cierta discrecionalidad, pero acotada, y bueno, habla de, cita a constitucionalistas, cita también un fallo de la Corte. Dice que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, tanto para reglamentar las leyes, digamos, no puede ser digamos, al libre albedrío, sino que se tiene que ajustar a lo que sancionó el legislador y también hacerlo en tiempo y forma, porque en muchos casos pasan varios años
Él focaliza, Viela es médico y repasa varias leyes sancionadas que tienen que ver con la medicina, que han pasado hasta más de 10 años y bueno, eso dice genera una pérdida de derechos, de atención médica muy importante en la población, y ahí el Poder Ejecutivo, digamos, no está respetando, al contrario, está avasallando la voluntad del legislador, ¿no?, que sancionó una ley, y para que se ponga en práctica, para que se implemente, tiene que estar la reglamentación, muchas veces no solo la promulgación, porque, por ejemplo, la autoridad de aplicación, en muchos casos, dice Viela, queda a criterio del Poder Ejecutivo. Si no hay reglamentación, no hay autoridad de aplicación, prácticamente no hay implementación de la ley. Entonces lo que él propone, ahí lo tenemos en la placa, es que las leyes deben ser reglamentadas en el plazo que ellas establezcan. Muchas veces los proyectos tienen ese plazo, y en los que no, pone 120 días corridos contados desde la promulgación, 4 meses desde la promulgación, ya sea expresa o tácita, ¿no? Si no hace el gobierno, bueno, cumplido los días también. Y a partir de ahí, una vez que se publica, vamos a la próxima placa, una vez que se publica en el boletín oficial, el Poder Ejecutivo también tiene la obligación de consignar la fecha, como para también dejar constancia, ahí lo tenemos, la publicación de la ley en el boletín oficial deberá consignar la fecha en la que se vence el plazo, es decir, esos 120 días, a partir de ahí, como para que también quede registro por parte mismo del Poder Ejecutivo de la fecha en la que bueno, se tiene que reglamentar. Otra de las obligaciones, lo que va haciendo Viela es poner diferentes obligaciones como para que esto quede digamos, más a la vista cuando haya incumplimiento, ¿no? El jefe de gabinete debe presentar un informe trimestral a cada una de las dos cámaras, a la Cámara de Diputados y al Senado, acerca de la totalidad de las leyes vigentes con reglamentación pendiente, es decir, bueno, cuál es el número de las leyes que tiene pendiente la reglamentación, cuál es el motivo de la demora, y también exige que sea publicado en los sitios oficiales de cada una de las cámaras, como para que también haya un control de la ciudadanía y de los sectores, que dice que muchas veces hay sectores que reclaman las reglamentaciones, bueno, que también tengan acceso a esa información. Le da al Poder Ejecutivo el proyecto la posibilidad de pedir una prórroga de este plazo de 120 días. Tiene que estar fundada, dice, en circunstancias excepcionales, ¿no? Dice, cuando una norma sea muy compleja, cuando haya necesidad de estudios técnicos, evaluaciones específicas, pero tiene que ser una excepción y no algo habitual, como vamos a ver después, con algunas estadísticas que cita el proyecto en sus fundamentos, que bueno, hay casos, como decíamos, de demora de muchos años y sin estas excepciones o sin este fundamento de la prórroga, ¿no? También tiene otros aspectos el proyecto. Por un lado, modifica la ley 26.122, esta es la ley de régimen, el régimen legal de los DNU, que también incluye la promulgación de las leyes. Bueno, lo que hace el proyecto es también agregarle un capítulo a esa ley para que también incluya la reglamentación, que la bicameral también controle la reglamentación. Y propone, ahí lo tenemos, que la bicameral lleve adelante otro registro, igual que el jefe de gabinete, actualizado de las leyes vigentes con reglamentación pendiente, que también tenga que ser publicado en los sitios oficiales de las dos cámaras. Es decir, bueno, también se le da mucha publicidad, ¿no? Claro. a las leyes que no estén reglamentadas, como para que también bueno, sea más fácil controlarlo y más fácil también reclamarlo. Y por último, dice que para las leyes promulgadas con anterioridad a la sanción de esta ley, en caso de que avance, el plazo también se empieza a contar
desde el momento que esté en vigencia esta ley. Es decir, hay muchas leyes pendientes de reglamentación que también tendrían 120 días a partir de la fecha. O sea, alcanzaría las leyes que no... Las leyes anteriores, sí. O sea, que eso siempre es una discusión, ¿no? Y se puede legislar para atrás, claro. pero dice, bueno, como para también que se pongan al día con las que están pendientes. Decíamos que él se focaliza en las leyes que tienen que ver con la salud, pero también da algunas estadísticas generales. Dice que en 2022 se sancionaron 37 leyes. De esas 37 leyes, 6 tenían plazo específico y una sola se reglamentó cumplido ese plazo. Es decir, en 5 leyes no hubo incumplimiento. Claro, aparte, 2022, o sea, no necesariamente es una cuestión que atañe a este gobierno. O sea, no es que este gobierno es el único que hace esto de alargar los plazos. No, siempre. De hecho, mirá, después 2023, que tampoco es este gobierno, 34 leyes sancionadas, 8 con plazo y también una sola. Se reglamentó cumplido ese plazo. Entre 2015 y 2025 se sancionaron 679 leyes y a octubre de 2025 había 14 sin reglamentar. Mirá. Las que cita ya con nombre y apellido, digamos, son la Ley de Prevención y Control del Chagas. Fue promulgada en septiembre de 2007 y reglamentada 15 años después, Bueno, 2022. Es una locura. Claro. Aparte de salud. Demasiado, Sí. claro, que tiene que ver con, eso es lo que dice. Claro, él es médico aparte y es... Claro, todo lo que se pierde, todo lo que se perdió en esos años, en esos 15 años, en la prevención del Chagas, ¿no? Claro. La Ley de Prevención del Suicidio, promulgada en abril de 2015, reglamentada 6 años después, septiembre de 2021. Ley de Protección del Embarazo y el Recién Nacido, promulgada en agosto de 2004 y 11 años después, reglamentada, octubre de 2015. Y después cita 3 leyes que no fueron, digamos, todavía con la reglamentación pendiente, que son la Ley de Enfermería, Sí. Promulgada en mayo de 2023, la Ley de Prevención y Lucha contra el Sedentarismo, noviembre del 2015, esta lleva casi 11 años, y la Ley del Diagnóstico Humanizado en mayo de 2023. Y otra más, la Ley de Pubertad Precoz, octubre de 2023. Esas llevan 3 años una y casi 3 años la otra. Y no fueron reglamentadas. ¿Y habrá, perdón, ¿no? ¿Habrá lobbies fuertes? O sea, ¿tendrán alguna implicancia para el prepaga, sistema de salud? O... Y es posible, estas leyes generan un gasto. Digo, estos últimos que decís, sobre todo de salud, ¿no? Sí. Porque mucho tiempo. Claro. Sí. Y por eso insistíamos. Esto no tiene que ver necesariamente con esta administración, que hace lo mismo, igual, pero hace lo mismo que los anteriores vienen haciendo, y claramente es algo que se nota, porque a veces, por eso uno, sabiendo que esto pasa, a veces uno dice, pero ¿por qué hace tanto lío con esta ley para que no salga? A veces tanta presión un gobierno para que no salga, y después las plancha y a veces ni siquiera no las implementa nunca. Previendo esto fue que se estableció lo de la promulgación ficta, pero en realidad tampoco no alcanza. Si vos no la reglamentás, no hay manera de implementarla prácticamente. Sí, o se puede aplicar recurriendo a la justicia, ¿no? Porque la ley está vigente supuestamente, pero claro, no está operativa. Claro. Pero bueno, pasó con las prestaciones por discapacidad que sí la pudieron acceder, pero solamente los que van a la justicia, ¿no? Claro, sí, totalmente. Claro, él hablaba también, Biela, de salud perinatal, y la referencia al 22, por ejemplo, al 23, porque en tiempos de Alberto Fernández, cuando estaba, que no tenía mayoría y aprobaba lo que podía, y aprobaba, trataban de consensuar oficialismo y oposición, y lo que se ponían de acuerdo eran el tema de salud. O sea, hubo muchas leyes de salud o que tenían que ver con la salud. Hablando de la salud, etiquetado frontal, nada, sin novedades todavía en el Senado, la verdad que para que se vaya a tratar. Ludopatía tampoco. Ludopatía tampoco. Es otro tema que puede tener un enfoque de salud, exacto. Claro. Sí.
Salud mental. Y salud mental es una cosa que decían en las propuestas de que se habla de la sesión de esta semana, por ejemplo, en el Senado van a tratar propiedad privada, inviolabilidad y pliegos judiciales, pero para el 6 de agosto dejan hojarasca y dejan otra, y entre las que dejaban era Superrigi, no, porque Superrigi estaba que no se la estaba mandando de diputado, no sé si ya la mandaron de diputados todavía. Estaba con demora, a lo mejor esta semana ya se fue, pero hasta el jueves no estaba. Hojarasca queda entonces para el 6 y el tema de falsa denuncia, a mí me da duda que vaya a llegar al recinto, ese tema. Y veían a ver si salud mental, si había dictamen. Eso será toda una novedad. Y a propósito para ahora que ya nos quedan breves instantes, detalle importante, podemos adelantar que si se dieran todas las características que se vienen dando con nuestra regla no escrita, pero hasta ahora aprobada en 5 veces, al menos, que siempre nos tocan rivales que tienen primeros ministros, nos tocaría con Francia. Pues Francia tiene la figura del primer ministro y de presidente, y España no. España tiene un presidente del gobierno, pero no un primer ministro. Así que si se diera esto, no nos tocaría con España. Así que a lo mejor, si hoy vemos que gana Francia, es que tenemos más chances. Puede ser, tenemos más chances de llegar. Aunque no queremos jugar con Francia, que nos parece más complicado. Más complicado, pero bueno. Veremos. Está la otra posibilidad que no sé, capaz ni hay que mencionarla, pero que juguemos también el sábado, ¿no? Claro, pero con Francia. Nos tocaría también el sábado, tendría que tocarnos en ese caso, porque siempre vamos. El partido de hoy es muy importante para saber cómo le va mañana a Argentina. ¿Qué día jugamos este fin de semana? Si se da esta regla no escrita. Aunque la regla nos establece que a los equipos con primeros ministros les ganamos. Hasta ahora ganamos siempre. No sé si tuvimos algún mundial donde ganamos todos los partidos. Habría que buscar mucho, yo creo que no recuerdo. ¿Ganamos todos los partidos? ¿Ganamos todos los partidos hasta ahora? No, porque el 86 no. Digo, los 5 primeros con partidos. Italia 1-1 en primer. Y después hubo penales. En los dos que ganamos, por lo menos, los otros dos que ganamos hubo penales. Y en el 78 no, con Italia no se pierde 1-2. Que hay que ir a ganarle 6-0 a Perú en Rosario. En el claro, perdimos 2-1. Creo que era 1-2 o 2-1. Así que, bueno, será así. No sé, datos, son los que le damos. Bueno, en Qatar arrancamos perdiendo, después empatamos con Holanda, empatamos con Francia. Creo que no debe haber 5 partidos seguidos. Toquemos madera, esperemos que siga. Gracias, Martín. A vos, José. Gracias, Pablo. A ustedes. Gracias a ustedes también por estar del otro lado. Nos volvemos a ver mañana a partir de las 14. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma, Fernando Fraqueri y sus pasos perdidos. Hasta mañana y mucha suerte la damos mañana para la selección. Chao. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias
y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y